amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote a través de Antena Televisión y DKR TV en Huaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Luego del resquebrajamiento del orden constitucional por parte del presidente Vizcarra, nos encontramos en una situación bastante complicada. Tenemos a un presidente o expresidente de la República suspendido, pero de facto en el gobierno ejerciendo las labores de presidente de la República, de facto, es decir, en los hechos, por cuanto cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, controla el Poder Judicial y controla el Ministerio Público, es decir, aun cuando es un presidente suspendido, es un presidente y un gobierno de facto, por cuanto ha sido suspendido por el Congreso de la República en sus funciones. Pero también en el otro extremo nos encontramos con un Congreso de la República que supuestamente ha sido disuelto y que solamente ejerce funciones hoy en día de acuerdo al reglamento, la comisión permanente que no puede ser disuelta. Bajo este esquema tenemos pues un presidente de facto, como les decía, un presidente suspendido de sus funciones pero que sigue ejerciendo y manteniendo el control de gestión pública en el Estado. Tenemos un presidente del Congreso en funciones que se limita hoy día a la comisión permanente por cuanto se les imposibilita acceder al recinto parlamentario a todos los congresistas para llevar a cabo sesiones ordinarias del Pleno, algunas inclusive ya las tenían programadas. Pero repasemos un poco la cronología, cómo hemos llegado a este escenario en que tengamos un presidente suspendido, un Congreso disuelto, un presidente de facto que sigue manteniendo el control del gobierno y un presidente del Congreso que actúa como presidente del Consejo de la Comisión Permanente y sigue ejerciendo funciones, y ambos se reclaman tener el uso legítimo y las facultades completas de todos sus poderes. El día viernes anterior a este resquebrajamiento del orden constitucional, el Congreso de la República convocó a pleno para el día lunes. El único punto en agenda era la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cuyo proceso se había iniciado ya un año antes y que correspondía por cuanto el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional habían vencido en junio del presente año. Es decir, era un proceso que ya llevaba regular tiempo, lo reactivó Pedro Laeched bajo su presidencia, se tenía ya 11 candidatos y el presidente de la República en aquel entonces ejercía fuerte presión contra el Congreso para que no se llevara a cabo esta renovación. Se suponía también, y se supone hasta ahora en los hechos, que también mantiene el control del Tribunal Constitucional. Es decir, el día viernes anterior se cita a sesión del Pleno para la elección el día lunes. El día lunes temprano llega el ministro del Solar con una cuestión de confianza acompañada de un proyecto de ley. La cuestión de confianza estaba vinculada a este proyecto de ley que pretendía modificar el artículo 8 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que regula parte del sistema de elecciones. Ese mismo día, la Junta de Portavoces por la mañana, muy temprano, a las 10 de la mañana, acuerda invitarlo al presidente del Consejo de Ministros para que sustente su cuestión de confianza a las 4 de la tarde de ese mismo día y mantenerse en su agenda ordinaria que ya tenía programada el día viernes, como les dije, para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ya estábamos entonces a las 10 de la mañana a punto de iniciar el pleno del día lunes. A la 1:30 el Congreso procede a elegir al primer reemplazo del Tribunal Constitucional. Elige a Ortiz de Ceballos para reemplazar a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, cuyo plazo, como les dije, ya había vencido. Inmediatamente se arma todo un escándalo, tiene que suspenderse la sesión en ese momento, Pedro Laeched la suspende. Eran, como decía, parece entonces ya la 1:33 de la tarde. A las 5:38 de la tarde, el Congreso, luego de haber suspendido por varias horas su sesión plenaria, aprueba la cuestión de confianza que había solicitado del Solar. Es decir, tomen nota de esta hora. Lunes 30 de septiembre, 5:38 de la tarde, el Congreso aprobó la cuestión de confianza que había planteado del Solar vinculada al proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. 2 minutos más tarde, Vizcarra da un mensaje a la nación en el que anuncia
que va a cerrar el Congreso, disolver el Congreso de la República, porque a su entender y a su criterio, al haber continuado con la agenda de elección el Congreso de la República, él entendía que se había denegado la confianza. Es decir, una interpretación auténtica cuando lo que señala el reglamento, en fin, es que tiene que haber votación para una cuestión de confianza. Es más, ya se había aprobado, como les dije, la cuestión de confianza de unos minutos antes, había sido aprobado ya por el Congreso. Ese mismo día lunes, luego de que Vizcarra anunciara y diera este mensaje a la nación, a las 8:36 de la noche, Jura como primer ministro, el que para entonces era ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Ya estábamos 8:36 de la noche y jura el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Unos minutos más tarde, a las 8:44 de la noche, el Congreso aprueba la incapacidad moral del presidente para seguir ejerciendo sus funciones y lo suspende de las mismas hasta por un plazo de 12 meses. Inmediatamente, minutos más tarde, a las 9:08, juramenta a Mercedes Arauz, la vicepresidenta en funciones, para que ejerza durante este periodo de suspensión del presidente de la República las labores de presidente de la República. A las 10 de la noche, es decir, habían pasado varias horas desde la hora en que el Congreso aprueba la suspensión, que fue a las 8:44, a las 10 de la noche del día lunes, se publica el decreto de disolución del Congreso que había anunciado el presidente Vizcarra para disolver el Congreso, por entender que había una negación fáctica de la confianza que había solicitado, pese a que, como les dije, la cuestión de confianza había sido aprobada por la tarde a las 5:38 de la tarde. A las 8 de la mañana del día siguiente, el día martes, la OEA anuncia que este problema debería ser resuelto por el Tribunal Constitucional por un tema de contienda de competencia que tendrá que al fin y al cabo resolver este tema. El miércoles siguiente, el miércoles 2 de octubre, la entonces designada presidenta en funciones temporal, Mercedes Arauz, anuncia que renuncia a la vicepresidencia. Todos estos hechos nos llevan a un poco evaluar qué es lo que sucedió y qué cosa es lo que realmente nos lleva a decir que estamos frente a un gobierno de facto, frente a un régimen que no respeta el orden constitucional o que lo ha transgredido el orden constitucional al vulnerar varios artículos del texto constitucional. Primero, el argumento de que disuelve el Congreso por una negación fáctica de la cuestión de confianza que había planteado el Poder Ejecutivo no existe en nuestra legislación, no existe ni en el reglamento del Congreso ni en la Constitución. Las cuestiones de confianza establece el reglamento, se aprueba en una sesión especial del Congreso de la República por el Pleno o se desaprueba, pero no existe una interpretación auténtica respecto a porque hicieron tal cosa no se les dio. Segundo tema, ya se había aprobado esta cuestión de confianza. Lo que dice el texto de este decreto de disolución del Congreso que emite el presidente de la República, dice: por esta negativa de suspender el procedimiento de selección de magistrados, es decir, ya no vinculaba al hecho legítimo de haber colocado una cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto de ley, sino a un hecho que ya estaba en proceso, es decir, un proceso de elección. Quería suspender el proceso de cosa que no puede realizar porque la elección de miembros del Tribunal Constitucional es una facultad única y exclusiva del Congreso de la República. Lo que puede decir plantear es modificar la ley, como muchos habían señalado y estaban de acuerdo, y como les dije, ya se había aprobado la cuestión de confianza. Entonces, hace una interpretación auténtica. Entonces, este es el primer cuestionamiento que se da de este decreto. No existe la posibilidad de negación fáctica de una cuestión de confianza en el Congreso. No está prevista en la Constitución, no está prevista en nuestras leyes, no está previsto en el reglamento del Congreso de la República. En consecuencia, bajo este esquema, estaría transgrediéndose el orden constitucional y legal en el país al emitir un decreto de disolución del Congreso fundándola o fundamentándola en una causal inexistente no prevista en la Constitución, rompiendo los principios de legalidad y de constitucionalidad. Segundo tema, la Constitución establece que ante la denegación de dos cuestiones de confianza a dos consejos de ministros por parte del Congreso, el presidente está facultado para disolver el Congreso, pero con el voto, mediante un decreto con un voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La norma, el decreto supremo 165/2019 PCM,
que emite el presidente de la República. Solamente lleva la firma de Martín Vizcarra y de Vicente Ceballos, dos funcionarios, y no cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por tanto, en los hechos, por cuestiones de forma, también es inválido o es nulo este decreto de disolución, este decreto supremo que se emite para disolver el Congreso de la República. No fue aprobado por el Consejo de Ministros, como debe ocurrir con este tipo de normas legales, por tanto carece de validez y recae en nulidad inmediata, en nulidad absoluta. Tercer tema, las normas legales de acuerdo a nuestra Constitución, toda norma legal del Estado entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Es decir, no es que tienen un efecto inmediato. En algunas normas internas para la administración propia del funcionamiento de algunos organismos del Estado se establece que son de aplicación inmediata. Este no es el caso. Estamos planteando una disolución, se está planteando una disolución del Congreso, que es otro estamento, otro poder del Estado. Por tanto, requería necesariamente de aprobación en el Consejo de Ministros. Y no contiene una aprobación del Consejo de Ministros y no contiene tampoco una fecha de entrada en vigencia. Como les dije, la Constitución establece que las leyes entran en vigencia el día siguiente de su publicación, salvo que la misma ley o la norma legal contemple una fecha posterior, porque no hay retroactividad en este tema. En consecuencia, al no establecer este decreto supremo, que lo emite el día 30 de septiembre por la noche, como les he dicho, a las 10 de la noche, la norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Es decir, todos los actos realizados supuestamente, si fuera solamente este el argumento que lleva a la nulidad de esta disolución, el tema de la vigencia, todos los actos realizados por el Congreso el día 30 hasta las 12 de la noche mantienen plena validez y por tanto la sanción que se le otorga al presidente de declararlo en incapacidad temporal, y a la vez suspenderlo en sus funciones son totalmente válidos. Solamente estos tres argumentos de muchos más que hay nos llevan a decir que esta disolución es nula de pleno derecho. En consecuencia, el Congreso se encontraría en plena uso de sus facultades. Sin embargo, como dije, tenemos un presidente de facto que en los hechos ejerce todavía el control del poder en el Estado, por cuanto tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo de la Policía Nacional y tiene a la vez el control del Poder Judicial, el control del Tribunal Constitucional y el control del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía de la Nación. Al estar en los hechos, nos estamos constituyendo, pues, y por eso es que nosotros decimos, este es un gobierno de facto. Y entra en proceso de dictadura, cuando estos gobiernos toman el control de los medios de comunicación, un gobierno de facto, cosa que ya se hizo a través de la publicidad estatal, pagando publicidad estatal que nunca vemos. Se controlan y hay un control mediático de una cadena de medios de comunicación que reciben ingentes cantidades de dinero por parte del Estado. En el caso de Venezuela fue distinto. Venezuela tenía solamente un medio de comunicación, el Estado. Cuando entra Chávez al poco tiempo se expropia 10 medios de comunicación, entre ellos radios, canales de televisión y prensa escrita, y con ello controla todo el poder. En este caso no ha sido así. En este caso ya hace tiempo que bajo el sostenimiento de cantidades importantes del presupuesto vía publicidad estatal, prácticamente se ha comprado las líneas editoriales de los diarios más importantes y los medios de comunicación más importantes en el país, y controlan y sirven pues de comparsa, o como diría Beto Ortiz, unas artes guaripoleras que solamente como focas aplauden cualquier acto, por más inconstitucional y irregular o inclusive que transgrede el ordenamiento penal, lo aplauden como focas, como les decía, por encima de lo que requiere, de lo que prevé la Constitución. El presidente de la República, según la Constitución, su primer deber es cumplir con la Constitución y hacer respetar la Constitución. Al haber transgredido varias normas legales, disolver indebidamente, impedir el funcionamiento regular del Congreso, pues ha puesto barricadas desde el mismo día de la Policía Nacional en todo el entorno del Palacio Legislativo para impedir que los congresistas ingresen. Al ejercer violencia contra los congresistas que se han acercado a querer entrar al hemiciclo, ha hecho un uso indebido de la fuerza, un uso ilegítimo de la fuerza pública, y por tanto, al impedir el funcionamiento, ha incurrido en otra causal más de incapacidad y en una causal prácticamente de vacancia por estar impidiendo el uso, el funcionamiento regular del Congreso de la República. En cuanto al Congreso, el Congreso, como les dije, emitió su norma declarando la incapacidad moral permanente del presidente y suspendiéndolo en sus funciones
por 12 meses. Sin embargo, en los hechos, como les dije, no está ocurriendo esto, sigue manteniendo el control, sigue mandando hordas delincuenciales que golpean, agreden. El día de ayer inclusive han caído cartas amenazantes y han arrojado huevos y todo contra la casa del presidente del Congreso. Tenemos, pues, como les decía, desde un punto de vista constitucional, un decreto de disolución inválido. Tenemos una designación de un presidente del Consejo de Ministros que también carece de toda legitimidad. Tenemos también un presidente del Congreso y un Congreso que está facultado y está en ejercicio de todas sus funciones, pero que sin embargo le son impedidas por el poder de facto que está con el control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta es realmente la situación desastrosa en que nos ha llevado el presidente Vizcarra y que nosotros veníamos anunciando hace mucho tiempo. Decíamos, estábamos entrando a una dictadura y muchos como focas seguían aplaudiendo a este gobierno. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? En estos momentos, ingentes cantidades de dinero del presupuesto están siendo transferidos hacia gobiernos regionales, hacia gobiernos locales. Es lo que ocurre con un dictador. Para mantener contento al pueblo, lo que hace comienza a despilfarrar todo el erario nacional hasta que no queda ni un solo sol en las arcas y quedamos en la absoluta ruina. Eso está ocurriendo en este momento. No solamente eso, algo mucho más grave que ya se denunció desde el Congreso. Se está devolviendo indebidamente más de 500 millones de soles a la empresa corrupta de Odebrecht que había estado pidiendo. Les he dicho a estos fiscales que también son cómplices de esta recatafila y persecución política que han venido ejerciendo contra líderes de oposición, que si no le entregaban, no declaraba el famoso esquema de los apelativos, esto que habían recibido transferencias. Les han soltado el dinero, más de 500 millones de dólares indebidamente. No sabemos si la jueza ya autorizó esta devolución. Si autoriza esta devolución y si la ha autorizado, también incurre en una responsabilidad muy grave que tendrá que en algún momento responder ante una justicia que sea realmente autónoma, que recupere sus niveles de autonomía como fue hasta hace muy pocos años. Entonces, no solamente se está transfiriendo recursos para mantener contentos a todos dejando las arcas vacías, sino también se está transfiriendo a Odebrecht, una empresa la más corrupta de Latinoamérica, que ha colocado presidentes a su antojo en toda Latinoamérica y hoy en día para encubrir sus delitos ya no coloca presidentes como decía en algún momento, sino saca y coloca dictadores para que le sigan cubriendo las espaldas, para que sigan protegiendo sus intereses. Lo decía el presidente de Colombia hace mucho, estas empresas no deberían volver a contratar con el Estado en ningún país en el cual haya ejercido actos de corrupción, como ocurre en Colombia, pero acá no, acá volteaba la cara a Vizcarra tratando de tapar y de encubrir los actos de corrupción de esta empresa, dándole cada vez más beneficios. Es la única empresa más corrupta en Latinoamérica que aún mantiene funciones en el Estado, que el Estado le sigue pagando, que el Estado le está devolviendo dinero por actos irregulares, dejando sin ninguna posibilidad de poder recuperarlo, que viene mintiendo permanentemente frente a un acuerdo que ya debería haber recaído en nulidad, pero por la complicidad de fiscales y por la complicidad de procuradores, hasta ahora no ocurre nada, por la complicidad, es cierto, también del Poder Judicial y de un presidente del Poder Judicial que no aparece para nada y que en este momento debería salir a quejarse por ese resquebrajamiento del orden constitucional y no lo hace. Sencillamente se convierte también en cómplice de esta dictadura. Nosotros, desde nuestro lugar, seguiremos luchando por recuperar el orden democrático en todo lo que esté en nuestro alcance. Bien el Congreso ayer en haber sesionado y puesto los puntos sobre la CIE. El Congreso sigue en funciones, tiene funciones legítimas, constitucionales. Podrá estar impedido temporalmente de ejercerlas por la fuerza pública, pero esto caerá en algún momento y todos aquellos que confabularon contra el Estado, todos esos felones de izquierda que llevaron a esta catástrofe económica, social y política en el país, tendrán que pagar con sus huesos en la cárcel en algún momento. Nosotros seguiremos informándole, seguiremos opinando y seguiremos, aunque voces aisladas, seguiremos ejerciendo nuestra función para darles a ustedes información real de lo que realmente ocurre en este país. Nos vemos en una siguiente edición. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial.
Hotel Real Monterrey. Vive rodeado de la naturaleza en su esplendor. Construido por arquitectos suizos y españoles que le dan un estilo colonial inglés y le permiten una hermosa vista panorámica en una zona rodeada por el Nevado Huascarán y la Cordillera Negra en el Callejón de Huaylas. Un lugar donde usted podrá disfrutar de la mejor comodidad en un ambiente cálido y acogedor, con amplias habitaciones y bungalows. Sus instalaciones se encuentran en una zona de descanso, una forma de tener contacto con la naturaleza. Reconocido por sus baños termales, el Hotel Monterrey cuenta con 3 piscinas termomedicinales en las que usted podrá disfrutar de un relax total. En el Real Hotel Monterrey, usted puede elegir desde una habitación simple hasta una habitación elegante o un acogedor bungalow familiar con chimenea y con servicios de primera. El confort, comodidad y el servicio harán de su estadía una experiencia inolvidable. Ubícanos en la avenida Monterrey sin número, Independencia, Huaraz, a los teléfonos 043 34 90 69 o 989 06 19 67 o síguenos en nuestras redes sociales. Hotel Real Monterrey, naturalmente real.